abrazo muy especial a los que separan este momento de estudio para crecer en la poderosa palabra del Señor. Y qué dilema tan bueno nos presenta esta lección, ¿verdad? Con esta pregunta tan importante. ¿Será lo mismo creer que Dios existe que creer en Dios? Tremenda pregunta que nos atañe en este momento. Estamos en la lección 25 y su título es Vívela. Está basada en Santiago 2 del 14 al 26 y el texto áureo dice: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Asimismo, hermanos, tenemos una clase muy importante y que tiene una palabra de vocabulario bien importante. Yo quisiera dar mi introducción sobre lo que es la fe y decirle que aunque vamos a ver la definición de fe en la lección, me gustaría expresar mi preocupación por tantas vertientes que se asocian al mal entendimiento de la palabra fe. Los tiempos presentes donde la información está tan accesible, es necesario profundizar en el modo en que la fe debe vivirse y debe ser día a día y con sabiduría y entendimiento de una definición clara de lo que vamos a estar estudiando. Esta lección tiene 3 objetivos. El primero dice: asegurarnos de que entendemos que no hay verdadera contradicción entre Pablo y Santiago en lo que se refiere a la salvación por la fe y la importancia de las obras. Segundo objetivo, entender qué es lo que significa la aseveración de que la fe sin obras es muerta. Y el tercero, considerar modos en que nuestra fe se puede manifestar y modos en que se debería manifestar en nuestras obras en el día de hoy. El bosquejo de esta lección tiene 3 partes. Primero, Santiago 2, del 14 al 19, habla de la fe y las obras. En los versos del 20 al 25 aparecen 2 ejemplos y en los versos 26, el último, la necesidad de la fe y las obras. El vocabulario define la palabra fe de la siguiente manera. Esta es una palabra fundamental en el pasaje que estudiamos, una palabra con diversos significados. Cuando decimos, por ejemplo, la fe cristiana afirma que, estamos usando esa palabra en el sentido de creencia o de doctrina que se afirma. Cuando decimos yo tengo fe en José, lo que estamos diciendo es que confiamos en él, que podemos depender de su palabra, en su sentido pleno. La fe incluye tanto ciertas creencias como una relación de confianza en Dios. En el pasaje que estamos estudiando, la palabra fe se emplea en el primer sentido. Es por eso que Santiago puede decir que los demonios creen que tienen fe, pero esa fe les hace temblar. Los demonios creen que hay un solo Dios, pero no confían en él. Lo que Santiago está diciendo es que tal fe no basta. La fe en el sentido de creencia tiene que manifestarse en obediencia. Si no, la supuesta fe está muerta. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Texto bíblico aparece en el libro de Santiago en el capítulo 2 y comienza en el verso 14. Dice así la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola
es decir, si no se demuestra con hechos, es cosa muerta. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman y todo lo que quieran, pero no les da de su propio cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe por sí sola. Es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y puedes ver que en el caso de Abraham su fe se demostró con hechos y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Ya ven ustedes, pues, que Dios declara justo al hombre, también por sus hechos, y no solamente por su fe. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. Dios la aceptó como justa por sus hechos, porque dio alojamiento a los mensajeros y los ayudó a salir por otro camino. En resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de los hechos. Poderosa palabra de Dios ha sido leída, que quede grabada en nuestros corazones. Vamos a pasar al análisis de la lección con el hermano Richard López. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga en este día, Dios les guarde. Es un placer, un privilegio, como siempre hemos dicho, poder estar delante de ustedes en este día para discutir la lección para el día de hoy, que ya nuestra hermana Sandra nos ha introducido, que es la lección número 25, cuyo título es Vívela. El texto para recordar, que ya Sandra lo leyó, dice en Santiago 2, verso 26, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Este es el tema central de la lección, o sea, fe y obras. O sea, mirar y comparar entre la fe y las obras, a ver si hay alguna contradicción entre estos dos términos. Sabemos que no lo hay, así que vamos a mirar esta lección y tratando de cumplir con los objetivos que la lección traza para este día, así que lo vamos a hacer confiados en el Señor, de que nos está ayudando y fortaleciendo en medio de todos estos tiempos. Damos la gloria al Señor. Así que vamos a mirar ese bosquejo en sus 3 puntos. Primero la fe y las obras, luego vamos a mirar los ejemplos que el mismo Santiago nos presenta, y luego la necesidad de la fe y las obras. Y yendo ya al pasaje del capítulo 2, versos 14 y 15, que nos dicen, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da para su cuerpo lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos,
es una cosa muerta. Aquí vamos a la controversia teológica que muchas veces se ha discutido y que veremos que no hay tal controversia. La diferencia entre Santiago y Pablo, donde Pablo habla de que la salvación es por gracia, es por fe, y Santiago dice que la fe sin obras es muerta. O sea, o nos salvamos por fe o nos salvamos por obras. O sea, hay una contradicción en esto. Realmente no la hay, porque Pablo, y todo tenemos que mirarlo desde el punto de vista de donde Pablo parte y el punto de vista de donde Santiago está partiendo. Pablo comienza y expresa que somos salvos por gracia a través de la fe en nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Así que Pablo, cuando habla de que somos salvos por gracia, por fe, está diciendo y está puntualizando el hecho de que el perdón de Dios nosotros no lo merecemos y que nosotros tampoco lo podemos ganar. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, yo voy a dar tantas limosnas, voy a dar tantos donativos, voy a construir un templo, voy a hacer esto otro, y con todo esto que yo he hecho, voy derechito para el cielo. Ahí es donde Pablo dice, no. Si piensas, bueno, esa fue precisamente el encontronazo que tuvo el joven rico con Jesús, cuando le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice, bueno, tú conoces los mandamientos, sí, pues si es así, sí. Desde pequeño he hecho todo lo que dice la ley, todo lo que dice los mandamientos. Y Jesús le dice, muy bien, perfecto, estás muy bien. Una sola cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás riquezas en el cielo. Y ahí la escritura dice que el joven rico dio la vuelta y se fue muy triste. ¿Por qué? Porque no podía demostrar su fe a través de sus actos concretos. Es lo que está hablando Pablo. No creas que haciendo cosas te vas a ganar el cielo, porque la salvación es un acto de la gracia de Dios a través de la muerte y resurrección y de nosotros profesar nuestra fe en Cristo y decir que es nuestro único y exclusivo Salvador. Así que Pablo comienza desde ese punto. Antes de que te conviertas, antes de la conversión, para tú llegar al cielo, para tú adquirir la salvación, como dice Juan, que Cristo pagó, que nos hizo y nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios, tienes que confesar a Cristo como Señor. Ahora, una vez eres cristiano, una vez has confesado al Señor, Santiago entonces entra en el panorama y arranca su punto de vista de la fe desde la perspectiva de uno que ya es cristiano, de uno que ya profesa la fe. Y es aquí donde Santiago empieza y dice, mira, si ya tú eres cristiano, tienes que hacer, tienes que realizar obras, o sea, tienes que demostrar, insiste en que tienes que demostrar tu fe a través de obras concretas, de actos concretos, donde tu fe se pruebe de la misma manera que dices tenerla. Somos salvos para hacer las obras. O sea, eso es lo que está planteando Santiago, hilvanando el pensamiento teológico de Pablo, que obviamente Pablo insiste, como hemos dicho, en la primera fase cuando nos convertimos en cristianos, y Santiago está insistiendo ya en la segunda fase de cuando ya somos cristianos y tenemos la responsabilidad de movernos en actos concretos que demuestren nuestra fe. Así que no se contradicen, sino por el contrario, se complementan ambos pensamientos, y es el mensaje de ambos, en esencia, lo que es la fe cristiana y lo que es la expresión de la fe cristiana en su forma más plena, completa, total. O sea,
aceptamos al Señor por fe y demostramos, hacemos, actuamos conforme a esa fe, con actos de misericordia y hechos concretos que cada uno de nosotros realizamos, conforme como dice el mismo apóstol Pablo, a esa fe que hemos recibido y esos actos o esa obras que el mismo Espíritu Santo ha preparado para que los cristianos realicen. O sea, nosotros no tenemos que inventar nada. La Escritura y Dios a través de su Espíritu nos va moviendo para que cada uno de nosotros actuemos conforme a la fe que hemos recibido a través de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Como decía el mismo Lutero cuando resolvió ya el problema que tenía con Santiago, la fe salva sin obras, pero la fe que salva va siempre acompañada de obras. La fe me salva y al mismo tiempo la fe va acompañada de obras. O sea, lo que Santiago no puede soportar, y es lo que establecen estos versos, es la profesión sin la práctica, la palabra sin acciones. O sea, escoge de hecho una ilustración muy clara de lo que quiere decir cuando dice, mira, si tú tienes un amigo que tiene frío, tiene hambre, pues no le vas a decir, pues mira, si tienes frío, pues abrígate, mira a ver cómo te abrigas, y si tienes hambre, sacia tu hambre, come, pero no le das ropa para vestirse, ni le das comida para comer. Entonces, ¿qué estás haciendo? Si no tiene ropa, no tiene alimento para poder satisfacer sus necesidades, entonces, y tú tampoco haces el mínimo esfuerzo para aliviar la necesidad de ese tu amigo, entonces, ¿qué utilidad tiene que digas que tienes fe? ¿Qué utilidad tiene esa actitud? ¿Qué es eso? O sea, ahí tú no demuestras que eres cristiano, que es lo que establece Santiago a través de ese ejemplo. O sea, ¿para qué sirve una compasión que no pasa a la ayuda práctica? O sea, ahí es donde Santiago dice, la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque ante una necesidad, tu corazón lleno de fe se mueve a una compasión práctica y vas a buscar llenar la necesidad de esa persona que tienes de frente. Ya los versos 18 y 19 nos dicen, uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. Aquí Santiago una vez más está enfatizando y está haciendo sobre todo hincapié en que las obras se demuestran, que la fe se demuestra. Es solamente en las obras que realizamos como se demuestra nuestra fe. Y es solamente por la fe que se emprenderán y se realizarán las obras. O sea, la fe no puede menos que llevarnos a acciones concretas. La acción empieza cuando una persona tiene fe en algún momento, alguna causa que nosotros conocemos, algún gran ministerio que nosotros conocemos. Comenzó como un acto de fe. Los misioneros que llegaron a Puerto Rico a evangelizar a Puerto Rico en contra de la Iglesia Católica, mira, en ese momento fueron actos de fe, comenzaron a predicar, comenzaron a sembrar, comenzaron a plantar iglesias en toda la isla, y hoy hay muchas iglesias en nuestro terruño borincano, gracias a que muchos de los que llegaron tenían la fe suficiente para saber que Dios no les iba a dejar en vergüenza. Así que todo acto grande de ministerios que hemos conocido y se han desarrollado comienzan con un acto de fe. Aún
misión aquí en la Iglesia Evangélica Unida del barrio Paso Seco comenzó como un acto de fe. Una de nuestras hermanas que aún sobrevive, de esas que fueron fundadoras de esta misión, nos decía que comenzó como un acto de fe cuando fueron y buscando un lugar para seguir desarrollando la obra. Ella dice, mire, yo dije, pero lo vamos a hacer en mi casa sin hablar con su esposo. Así que fue un acto de fe en ese momento, sabiendo que podía su esposa decirle, no, aquí no. Pero sin embargo ella se movió como un acto de fe. Allí comenzó, allí se desarrolló y todavía la obra sigue predicándose y la palabra se sigue predicando a través de esa obra y de ese acto primario de fe que este hermano tuvo en aquel momento histórico. Así que todo comienza como un acto de fe y luego se mueve a través de actos concretos donde ponemos en acción nuestra fe. Sigue diciendo el verso 20 y 21 y siguientes: no seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y puedes ver que en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo, y Abraham fue llamado amigo de Dios. Ya ven ustedes pues que Dios declara justo al hombre también por sus hechos y no solamente por su fe. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. Dios la aceptó como justa por sus hechos, porque dio alojamiento a los mensajeros y los ayudó a salir por un camino. En resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de hechos. Aquí Santiago utiliza dos ejemplos muy conocidos para el pueblo de Israel. El primero, Abraham, que es el padre de la fe y el padre del pueblo de Israel. Aquí nosotros lo vemos, que primero fue llamado de Ur de los Caldeos a un lugar que él no conocía, y como un acto de fe se levantó y obedeció ese llamado, esa voz de Dios, sin saber lo que el futuro le deparaba. Ya, aun cuando no tenía hijos, recibió por fe la promesa y nació su hijo Isaac. Y cuando ya estaba su hijo Isaac con él, Dios le pide que se lo ofrezca como sacrificio. Y él no pensó tampoco en las consecuencias, porque si Dios había prometido, él tenía plena confianza en que Dios iba a cumplir. Así, de esta manera llegó a ser llamado el padre de la fe, amigo de Dios, por sus actos, por los actos de fe que concretamente había realizado. Por otro lado, menciona a Rahab. Rahab hospedó a los dos espías de Israel, los ayudó a que pudieran salir a salvo, simplemente pidió que se acordaran de ella y preservaran su vida. Y así fue, y vino a ser ella parte de un linaje de hombres de fe que son parte, de hecho, del linaje de Jesús, cuando en esa genealogía de Jesús la vemos como parte de ese linaje que tuvo patriarcas medio, ¿verdad?, del pueblo de Israel, que desembocaron luego en el nacimiento del rey David y más adelante en el nacimiento de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ella tal vez ni sabía que lo que ella estaba haciendo era parte del propósito de Dios, pero se cumplió por la voluntad de Dios y porque ella demostró fe en ese Dios. Las leyendas israelitas dicen que Rahab se convirtió en prosélita y más tarde
Josué se casó con ella, y toda la historia que podemos leer a través de cómo Dios preserva y hace en su voluntad lo que mejor le parece para el bienestar de su pueblo. Y eso es otro ejemplo que Santiago pone en esta carta. O sea, lo importante de estos ejemplos que pone Santiago es que las obras no son actitudes opuestas a la fe, sino que son inseparables. O sea, ninguna persona se sentirá nunca movida a la acción si no tiene fe, y su fe no será genuina a menos que la demuestre con acciones. La fe y las obras son los dos lados de la moneda que representa nuestra experiencia con Dios. La experiencia de Dios en nuestra vida se da cuando hacemos profesión de fe, cuando levantamos nuestra mano, cuando vamos al altar para que oren por nosotros, y de ahí en adelante en nuestras acciones para aprender, para seguir perseverando a través del conocimiento y la enseñanza que en la iglesia se nos da. Y todo esto junto, o fe y actos concretos de fe, hacen que crezcamos en el Señor, y nuestra experiencia en Dios va creciendo. Es ahí donde se demuestra, dice Santiago, nuestra fe. Cuando podemos conducirnos, cuando podemos realizar este tipo de actos que nacen de la fe. Parte en el resumen quisiera señalar unos tópicos importantes que nos van a ayudar a finalizar a esta lección. Y es que nosotros venimos al Señor a través de la fe cuando confesamos a Cristo como es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero nosotros no somos personas solitarias, como hemos dicho, sino que formamos parte de una comunidad de fe. Así que en esa comunidad de fe donde nosotros participamos, los actos de misericordia, las obras que realiza la comunidad de fe son nuestras obras. Así que lo bueno que hace la iglesia también lo hacemos nosotros, y se nos identifica como parte de esa comunidad de fe que obra para el bien y el bienestar de su comunidad. Por lo tanto, es en medio de la comunidad de fe en la que nosotros servimos que también demostramos nuestra fe a través de los actos de fe, de misericordia, de compasión y de trabajo que hacemos en nuestras iglesias locales. O sea, nosotros manifestamos nuestra fe en obras a través de esas comunidades, de la participación en las comunidades de fe en la que cada uno de nosotros aprendemos de la palabra, crecemos en medio de estas comunidades, aprendemos el valor de lo que es la misericordia y la compasión, y la practicamos en medio de nuestra comunidad hacia aquellos que son nuestros próximos, nuestros vecinos, nuestro prójimo, en el barrio donde vivimos, en el pueblo donde estamos, en la ciudad, en el país. Pero es a través de esa comunidad de fe en la que nosotros participamos que también demostramos nuestra fe a través de las obras que en ella realizamos. De eso es lo que habla Santiago. Así que no hay contradicción entre Pablo y Santiago. Por el contrario, complementamos el pensamiento teológico dependiendo del punto de partida donde estemos. ¿No conocemos a Dios? Pues somos salvos por fe, dice Pablo. O sea, no hay de otra manera, confesando a Cristo. Ya somos cristianos, ya Cristo está en nuestro corazón. Pues es hora de demostrar que ese Señor habita en nuestro corazón, haciendo algo por aquellos que lo necesitan. Entonces Santiago nos dice, demuestra que esa fe que has recibido está dentro de ti, haciendo lo que el Señor en su voluntad te permita hacer. Y así complementamos una cosa con la otra. Es maravillosa la palabra del Señor, podríamos seguir explotándola, pero creo que hemos cumplido con el objetivo de la lección de este día. Así que esperamos al Señor
que hayan recibido esta palabra, la puedan internalizar y sobre todo ponerla en práctica, que es la intención de todas estas lecciones que hemos estado discutiendo. Así que vayamos al resumen con nuestra hermana Sandra, oramos y así concluimos en este día con nuestra lección. Nos vemos de mi parte el domingo que viene, si así Dios lo permite. Que Dios te bendiga, Dios te guarde rica y abundantemente. Gracias le damos al Señor porque su palabra ha sido profundizada. Hermanos, bien importante la definición de fe para nuestras vidas cristianas. Y gracias al hermano Richard López por siempre traer su palabra para el engrandecimiento de nuestras vidas. Así queremos terminar con el resumen. El resumen, en su primer punto, dice que de igual manera que en los antiguos libros de sabiduría, como Proverbios, se buscaba que la fe del pueblo se manifestara en caminos de sabiduría, la epístola de Santiago busca ante todo que la fe se manifieste en la vida, o para usar el lenguaje de la epístola, en obras. Segundo punto de resumen, aunque de momento lo que Santiago dice pueda contradecir lo que Pablo enseña respecto a la salvación por la fe, si entendemos que Pablo y Santiago al hablar de fe están hablando de dos cosas diferentes, vemos que la supuesta contradicción no es tal. En esta epístola, lo que se entiende por fe es mayormente lo que se cree. No es lo mismo de confiar en aquel en quien se cree. El interés de Santiago en la obra que se manifiesta en nuestro pasaje en sentido general se presenta con ejemplos muy concretos en el resto del libro. Al aplicarlo a nuestras vidas, tenemos que hacerlo en términos concretos, no solo como individuos, sino como comunidad de fe. Para que la fe se manifieste en obras, según Santiago, nos encomienda que tenemos que participar de esa comunidad, aprender de ella y contribuir a que la fe de la comunidad misma se manifieste en obras. Hermanos, no hay más que hablar. En estos momentos terminamos la lección. Termina la lección nuestra, pero ustedes busquen, escudriñen la palabra, busquen dentro de su ser. Hágase su examen, como le digo en cada lección, ¿verdad? Hágase su examen interior y busque en qué áreas hay para mejorar. Así debe ser la vida cristiana, desear lo mejor cada día para nuestra vida y para la comunidad y nuestro prójimo. Vamos a terminar con la oración final que aparece para ustedes en pantalla. Vamos a leerla despacio y vamos a hacerla nuestra. Señor, haz que nuestra fe no se limite a creer que existes, sino que nos lleve a confiar en ti. En medio de esa confianza, háblanos y dirígenos para que esa fe pueda traducirse en obras, actitudes y acciones de amor que le den testimonio al mundo, que de veras creemos lo que anunciamos y dé testimonio de que este Señor a quien anunciamos vive en medio de nuestra comunidad y actúa a través de ella. Por Jesucristo, nuestro Señor, tu sabiduría eterna. Amén, amén, amén. Se siguen cuidando, hermanos. Dios siga fortaleciéndonos en salud y sabiduría. Gracias por acompañarnos y sabemos que Dios tiene grandes cosas para los que le buscan y le sirven en espíritu y verdad. Cuídense mucho, hermanos.